Benedicto XVI. Últimas conversaciones con Peter Schiwald, catedrático y obispo, Tubinga, 1966-1969. El traslado de Mondstadt a Tubinga se realizó en el viejo Open Cadete Vicent Finois, su discípulo primigenio, como usted mismo lo llamaba. ¿Por qué no se sacó nunca el permiso de conducción? Eso no lo sé ni yo mismo. ¿Por qué su hermana era muy miedosa? No, no. Yo no me habría dejado disuadir por ello. Mi padre dijo que sus 3 hijos debían tener el permiso de conducción, y ninguno de los 3 nos lo sacamos. Sencillamente no encontré tiempo. Debo reconocer además que tenía en efecto la sensación de que sentarme al volante de una máquina como esa no era para mí. Ir de un lado a otro con el coche también me parecía en aquel entonces demasiado peligroso. Lo del Open Cadete es, sin embargo, una confusión. Uno de mis ayudantes, el señor Liman Dronke, me llevó, junto con mis enseres, de Tubinga a Ratisbona en un antiquísimo Volkswagen, en un escarabajo. Al llegar a Ratisbona, un policía nos paró y examinó recelosamente el coche, dada su arcaica condición. Pero todo estaba en orden. De Mondstadt a Tubinga, sin embargo, viajé en tren. En Tubinga se siente enseguida a gusto. Habla usted de la magia de la pequeña ciudad suava que le cautivó profundamente. Bueno, es que Tubinga es sencillamente bonita. Ya solo la plaza del mercado, como la iglesia protestante. Luego la Jugay, el antiguo barrio de las viticultores en el casco antiguo, y abajo Las Vegas a orillas del río Neca. Desde mi casa podía ver la ermita de Bonlega, que estaba justo enfrente. Sus alumnos de Tubinga lo describen como sumamente afable. Dicen, sin embargo, que no era usted muy hablador. Eso no lo sé. Risas. Pero es cierto que no soy conversador por naturaleza. Mi hermano es muy distinto en este aspecto. Trabajar siempre con las personas disponibles parece haber sido permanentemente uno de sus principios. De allí que no existe un grupo de discípulos homogéneo, porque usted no excluía a nadie. Tener personas diferentes siempre es bueno. Sus coloquios de doctorandos comenzaba siempre con una misa, lo que en Tubinga resultaba bastante exótico. En una ocasión visitó con sus alumnos al teólogo protestante Karl Barth en Suiza. ¿Cómo surgió esta relación? Ya por influencia de Gottlieb Sorment, era yo, por así decirlo, barthiano, pero un barthiano crítico. Barth se contaba entre los padres teológicos con los que yo crecí. Por otra parte, la relación vino a través de Font Baltasar, que era gran amigo de Barth, y así se nos ocurrió la idea de viajar a verlo. Ya era muy mayor. No mantuvimos con él una conversación demasiado profunda, pero ya el solo hecho de visitarlo fue bonito. Lo veneraba usted mucho.
Sí, y yo también le gustaba a él. En mi viaje a Alemania como papa en 1910, Nikolaus Schneider, el presidente de la Iglesia Evangélica en Alemania, me dijo que Karl Barth siempre le insistía: lean a Ratzinger. ¿Leyó usted en aquel entonces a Sartre? A Sartre había que leerlo. Su filosofía la escribió fundamentalmente en cafés. Eso hace que sea menos profunda, pero más penetrante, más realista. Tradujo a lo concreto el existencialismo de Heidegger. Se ven con mayor claridad las alternativas. Piper había puesto muy bien esto de relieve. ¿Tuvo contacto en Tubinga con Heinz Bloch? Estuve una vez como invitado en casa de Bloch, en un grupo pequeño, 6, 7 personas quizá. Fue curioso, debo decir. En el grupo había también un árabe. Es posible que incluso lo llevara yo. En cualquier caso, alguien tenía una pipa de agua. Y Bloch dijo: hacía ya tiempo que tenía ganas de volver a usarla. Sin embargo, luego se puso de manifiesto que no sabía en absoluto cómo manejarla. Risas. ¿Y cómo le cupo el honor de recibir tal invitación? Ya no me acuerdo, no sabría decirle. ¿Tenía su hermana algún problema con la relación con los profesores? Bueno, es cierto que con la gente totalmente desconocida no se sentía a gusto, pero a ciertos profesores como Kung y algunos otros los invitábamos con frecuencia. Eso sí que le agradaba. ¿Ella era más bien reservada? Sí, sí, en efecto. ¿Representaba eso un problema para usted? No. Su hermana no era necesariamente una dama de sociedad. No, no lo era, a buen seguro, pero tampoco necesitaba serlo. En Tubinga adquirió usted su primer televisor. Su hermano George opinaba que eso se debió a su adicción a las noticias. Breve carcajada. No, en realidad yo no quería comprarlo, pero era muy amigo del capellán de estudiantes, el padre Stars, un hombre muy bueno. Un día vino a verme y me dijo: ¿sabes qué? Hoy vamos a ir con el coche a tal y cual sitio y vamos a comprar un televisor. Fuimos a uno de esos supermercados. Allí se podía comprar embutido y carne, y entre latas de carne y otras conservas había un par de televisores. Nos llevamos uno de ellos, que no salió demasiado bueno. En 1968 se publicó su introducción al cristianismo. Lo especial de esta obra es que el texto en realidad no fue pensado originariamente como libro. ¿O sí? Sí, sí. Ya en Bonk, el director de la editorial Kusha, el doctor Weevil, me decía que debía escribir un libro sobre la esencia del cristianismo. Me lo repetía sin cesar y luego empezó a insistir con creciente intensidad. En Tubinga, Kung y yo teníamos clase en semestres alternos. Un semestre impartía yo el curso principal, el siguiente semestre lo hacía él y yo estaba libre de docencia. En uno de esos semestres pensé: ahora es el momento, ahora imparto esto como curso y luego lo convierto en un libro. Así pues,
¿La introducción al cristianismo no nació de los apuntes de los alumnos? No, lo escribí en mi propia taquigrafía. Luego lo dicté y posteriormente pulí ese borrador. Hace tiempo que esa obra se convirtió en un clásico y de ella se han publicado innumerables ediciones en el mundo entero. Ha impresionado a varias generaciones de lectores, incluido un tal Karol Wojtyla, que más tarde sería papa con el nombre de Juan Pablo II. ¿Le sorprendió el éxito del libro? Sí, la verdad es que sí. Nadie contaba con ello. No, realmente no. Aún se vende. Y seguirá vendiéndose aún muchas décadas. Usted utiliza una taquigrafía propia con abreviaturas especiales. Alguien contó que para una larga conferencia le basta con una cara de una hoja de papel de tamaño DIN A4. ¿Escribió también los libros sobre Jesús en taquigrafía? Todo lo escribo en taquigrafía. De lo contrario, emplearía demasiado tiempo en escribir. Me viene a la cabeza Ranner cuando escribíamos juntos. Suspiraba con su peculiar acento friburgués. Lo imita. Qué aburrido es escribir todo esto. Risas. Es mejor usar taquigrafía. Con el teólogo suizo Hans Kung, quien luego verdaderamente lo persiguió durante décadas con injurias y calumnias. Por ejemplo, que usted era una persona malvada y ávida de poder, que había montado un sistema de vigilancia comparable a la Stasi, Servicio Secreto de Seguridad del Estado, de la extinta República Democrática de Alemania, y que incluso, tras su renuncia, quería seguir gobernando como papa en la sombra. Se entendía usted aún de maravilla en 1968 en Tubinga. Sin embargo, él tenía un estilo de vida totalmente distinto del suyo. Mientras que él aparecía con el Alfa Romeo, usted llegaba siempre a la facultad en su vieja bicicleta. En comparación con usted, Santo Padre Kuhn, ¿era todo un burgués? Su extracción social era, por supuesto, muy distinta de la mía. Era natural de Surcy y su familia tenía un negocio de calzado y una noble casa burguesa. Estábamos cortados por patrones muy distintos, sin duda. Una de sus expresiones era, en este punto, estoy de acuerdo con el compañero Kung. Kuhn, en cambio, solía decir, comparto esencialmente la opinión del compañero Ratzinger. Los dos eran directores de la colección en la que luego se publicó también la obra de Kuhn, La Iglesia. Eso fue el punto en el que intuí claramente que aquello no podía seguir así y en el que me decidí a abandonar la dirección compartida de esa colección. El libro de Kuhn todavía se publicó conmigo como codirector, pero creo que fue el último. ¿A quién le presentó la renuncia? Escribió una carta en la que decía que no quería seguir siendo codirector de la colección. ¿Le escribió esa carta a Kuhn? Quizá también a G.D. Fellag. G.D. Fellag, editorial Fellag, en Friburgo de Brisgovia. Ya no me acuerdo. Sin aducir razón alguna, no era necesario. Kuhn debió de tomarse aquello como una afrenta. Nunca nos peleamos, pero sí que vimos, yo quizá con mayor claridad que él, que nuestros caminos divergían crecientemente.
En el cargado ambiente del año 68 se promulgó también el 25 de enero la encíclica Humane Vitae de Pablo VI, la llamada encíclica de la píldora. ¿Qué le pareció a usted en aquel entonces? La Humana Vitae fue para mí, en mi situación de aquella época y en el contexto del pensamiento teológico en el que me encontraba, un texto difícil. Era indudable que en ella se hacían afirmaciones esencialmente válidas, pero en aquel entonces el modo de argumentación no nos resultó satisfactorio, tampoco a mí. Yo busqué una perspectiva antropológica más abarcadora. De hecho, Juan Pablo II complementó el planteamiento y un naturalista de la encíclica mediante una visión personalista. En el curso posterior de su vida, Hans Kuhn se convertiría, como ya se ha dicho, en un poderoso contrincante suyo. No es exactamente como lo que ocurrió entre Mozart y su adversario Salieri, pero su mala fama se la debe usted esencialmente a su antiguo compañero, al que incluso recibió tras su elección en 1905. ¿Qué se esconde detrás de esta historia? Bueno, su camino teológico iba en otra dirección y se ha radicalizado cada vez más. Yo no podía, más aún, no debía seguirle. Desconozco las razones por las que luego me singularizó a mí como adversario, pues también otros han escrito contra él, empezando por Ranner. Los hostigamientos contra usted no han cesado, ni siquiera al final. Eso es algo que hay que asumir. En el concilio trabajó usted con Ranner, Hans Kuhn, lo recomendó a usted para la cátedra de Tubinga. Usted, a su vez, se pronunció a favor del izquierdista Metz como sucesor suyo en Münster. ¿Cambió usted de bando en algún momento? ¿Qué pasó? Vi que la teología no era ya interpretación de la fe de la Iglesia Católica, sino que reflexionaba sobre sí misma, sobre cómo podía y debía ser. Como teólogo católico, para mí aquello no era conciliable con la teología. En aquella época se presentó una petición para la supresión del celibato obligatorio de los presbíteros católicos, que usted también firmó. ¿Fue aquello un desliz? El texto que redactaron Ranner y Lehmann se debatió en la Comisión para la Doctrina de la Fe de la Conferencia Episcopal Alemana, de la que formábamos parte ellos y yo. Aquello era tan enrevesado como es todo lo de Ranner, por una parte. Se abogaba por el celibato por otra. Se intentaba mantener abierta la cuestión para seguir reflexionando sobre ella. Firmé sobre todo por amistad con los otros. Aquello, por supuesto, no fue una decisión afortunada, pero he de decir
que no se trata de una exigencia de suprimir la obligación del celibato. Era un típico texto ragneriano en el que de forma alambicada se sostenía un sí, pero no, y que por supuesto podía interpretarse tanto en una como en otra dirección. Usted siempre ha subrayado que no dio ningún giro de 180 grados hacia su pensamiento anterior. Creo que eso lo puede afirmar cualquiera que lea mis textos. Comienza la fase caliente de la rebelión estudiantil, con sentadas, boicots a las clases, huelgas. ¿Vivió usted de cerca las manifestaciones a pie de calle? No. Su aspecto juvenil le habría permitido pasar por estudiante en todas partes. Puede ser. Risas. A la sazón tenía una relación muy estrecha con el decano de la Facultad de Derecho, el profesor Piper, cuyo decanato estaba junto a mi despacho. En aquella época entré a formar parte también, dicho sea de paso, de una asociación llamada Libertad de la Ciencia, para la que me había ganado Hans Mayer. Trabajamos estrechamente como compañeros que querían poner coto a los más burdos desmanes. ¿Fue la rebelión estudiantil un trauma para usted, como Hans Kuhn no se cansa de difundir? En absoluto. En mis propias clases nunca tuve altercados. Sin embargo, viví de forma dramática el terror reinante. Hans Kuhn publicó en 1970 su polémico escrito Infalible, asociado a la promulgación de la encíclica Humane Vitae. En la recesión que usted hizo de este libro, afirmó que su compañero había dejado de moverse en el marco de la catolicidad. Estuvo claro a partir de ese momento que el vínculo entre usted se había roto. Sí, por supuesto. ¿En qué modo contribuyó usted a que le fuera retirada a Kung en 1979 la licencia eclesiástica para enseñar teología católica? Directamente no intervine en ello en modo alguno. En los años previos se me pidieron alguna que otra vez informes y siempre dije, déjenlo. Me parecía necesario aclarar que sus posiciones no eran teológicamente correctas, pero nunca aconsejé tomar medidas contra él. El cardenal Fra Giuseppe, mi predecesor al frente de la Congregación para la Doctrina de la Fe, tenía un gran disgusto porque no se hacía nada al respecto. Estaba realmente furioso. Llevo 15 años aquí, decía. La iglesia está siendo destruida y no hacemos nada. Si vuelve a pasar esto, me marcho. Había llegado ya al punto en el que no podía seguir tolerando, ni podía conciliar con su conciencia que no pasara nada. En fechas prenavideñas, Juan Pablo II nos invitó a los cardenales alemanes Hepner, Fock y yo mismo, así como al arzobispo de Friburgo, de Brisgovia, y al obispo de Rotemburgo, Schepstegard, a valorar de nuevo el asunto con él, pero la decisión estaba ya tomada. Y con la
abstención del obispo de Rotemburgo, acordamos que Kung no podía cambiar ya lo dicho, que debía responder de ello. Fue juzgado Kun sin escucharlo y sin permitirle ver las actas del proceso. No, ya entonces no estaba en Roma, pero existen procedimientos que se respetan. Por regla general, las actas de los procesos, como tales, no se remiten al interesado. Pero él sabía cómo estaban las cosas. Se le preguntó y pudo responder.